Muy bien. Mientras van pasando los niños arriba a la salita, les invito a ir al capítulo 12 de Romanos. Bueno, el mensaje de hoy lo titulé Los Increíbles, haciendo un guiño al mensaje de la semana pasada, que se llamó Transformers. Ya estoy desafiando al siguiente predicador. No sé a quién le toca. Creo que el siguiente mensaje se llama Spider-Man. Bueno, este mensaje también tiene título de una película, Los Increíbles. ¿La han visto la película o no? ¿Hay alguien que no la haya visto fuera de la iglesia? ¿No la viste? Bueno, chau. Disciplinada. Bueno, como seguramente sabrán, este sermón es el segundo que se refiere al capítulo 12 de Romanos. Hoy nos vamos a dirigir a los versículos del 3 al 8. Y aquí se nos habla acerca de los dones espirituales. Y por eso el mensaje se llama Los Increíbles, porque a cada uno de nosotros se nos ha dado una habilidad especial y sobrenatural, como a los increíbles, de la cual Dios nos ha dotado. Por eso comenzaré preguntándome, ¿qué son los dones espirituales? Muy bien, son aquellas habilidades que no son naturales en nosotros, sino que son sobrenaturales y que el Espíritu Santo ha repartido a cada uno de los creyentes en el momento de su conversión. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Todos los creyentes tenemos dones, al menos uno. Algunos más notorios que otros, algunos más desarrollados que otros, pero todos tenemos dones al fin. ¿Cuáles son estos dones? Bueno, los dones que nosotros creemos que en este momento están operativos porque son notoriamente edificantes para la iglesia, o sea que pueden estar funcionando actualmente en la iglesia, son los siguientes: liderar o presidir, enseñar, pastorear, exhortar, el don de misericordia, el de dadivosidad, el de servicio, el de evangelismo, fe, administrar, que creo que es lo mismo que presidir, ayudar, y seguramente me olvido de algún otro, pero no es tan importante ahora hacer una lista tan exhaustiva, porque el capítulo 12 de Romanos no la hace. Ahora voy a preguntar, ¿cuántos en este lugar saben cuál es su don o sus dones? Levante la mano. Buen número, bueno. No hay que tener vergüenza de decir yo sé que este es mi don, porque al contrario, tenemos que estar orgullosos de eso. En el sentido de que imaginen a una mano que no sabe que es mano, o a un ojo que no sabe que es ojo. ¿Qué va a pasar? No pueden cumplir sus funciones, entonces perjudican al cuerpo. Por eso es tan importante que se animen a decir, sí, yo soy maestro y me estoy dedicando a la enseñanza o me estoy preparando para enseñar, por ejemplo. Otra pregunta. ¿Cuántos quisieran saber cuáles son sus dones? ¿Saben cómo pueden descubrir cuáles son sus dones? Bueno, aquí va un consejo. 2 consejos te voy a dar. El primero es que tenés que empezar a servir mucho. Y una vez que empieces a servir a tu prójimo, ahí te vas a dar cuenta cuál es tu mejor habilidad y cuál no. Si yo aquí adelante coloco 2 personas que están sentadas en una silla, en 2 sillas, y te digo, ¿cuál es el rengo? No hay manera de saberlo, ¿no? ¿Por qué? Porque están sentados. Pero, porque al rengo se lo conoce cuando camina, cuando sale de la silla. De la misma manera, nosotros, cuando salgas de la silla, de estar sentado cómodo, y empieces a servir, ahí te vas a dar cuenta cuáles son tus habilidades y en qué otras cosas estás rengo, digamos. Segundo consejo, estudiar la escritura, porque allí te vas a dar cuenta cómo poner a funcionar tus dones.
ahí te vas a dar cuenta con cuánto empeño tenés que poner a funcionar tus dones. Además, la Escritura dice, 2 de Timoteo 3, 16 al 17, te capacita. ¿Recuerdan? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿a fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si lo que estás buscando es servir, para poder descubrir tu don, debes saber que la Escritura te prepara para toda buena obra. Imagínense a un maestro que no sabe, no conoce la Escritura. ¿Qué va a enseñar? O imagínense a alguien que tiene don de presidir, de liderar, pero lo hace a su manera, de forma arrogante y no como la Escritura lo manda. ¿Dónde va a saber cómo liderar? Estudiando la Escritura. Ahora, algunas personas, perdón, me confundí. Algunas preguntas para ir meditando más. ¿Ya estás usando tu don? ¿En qué áreas de la iglesia lo estás utilizando? ¿De qué manera lo estás usando? ¿Estás trabajando para hacerlo mejor o lo haces como te sale nada más? Bueno, en el pasaje de hoy vamos a aprender un poco más acerca de los dones espirituales y me propongo que mientras meditamos en ello, podemos entender la importancia de conocer nuestros dones para ponerlos a funcionar para la edificación de la iglesia. La lectura del capítulo 12 a partir del verso 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, esta palabra es muy importante ahora, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, vayan tomando nota cuáles son los dones en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En primer lugar, este pasaje nos habla de que existe diversidad. Vamos a ver este sermón en 3 partes. Existe una diversidad, existe utilidad y existe una unidad. Empezamos por la diversidad. Y vamos a responder en esta primera parte cuáles son los dones espirituales que se mencionan aquí. Los dones son diversos, distintos. Así como el cuerpo tiene diferentes miembros que ayudan al cuerpo, la iglesia tiene diferentes dones con una gran variedad de funciones. En este breve pasaje se nos menciona una lista de dones, que aquí hay dones que no están incluidos, como si fuera una lista oficial, no lo hace, pero sí hay varios dones que podemos analizar. El primero que se menciona es el don de profecía. Levante la mano, ¿quién tiene el don de profeta? No, era una broma. ¿Qué es el don de profecía? La Escritura habla de este don en otros pasajes como la capacidad de predecir eventos futuros, pero también de hablar la palabra de Dios. El profeta era la persona que hablaba la palabra de Dios en la antigüedad. En el sentido de predecir el futuro, este don ya no está vigente. Ninguno de nosotros tiene el don de profeta porque este don era fundacional. Y los dones fundacionales sirvieron en un tiempo para echar el fundamento de la iglesia. La base de la iglesia, ¿cuál es? La palabra de Dios. Como ya la palabra de Dios está completa, nadie puede agregar ni quitar al fundamento. El don de profecía, en este sentido, ya no es necesario, porque ya está completa la palabra de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 20, se nos dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento, la base, el cimiento de los apóstoles y profetas. En un edificio, el cimiento, la base, se echa una sola vez en el suelo
y luego se construye por encima de esas bases. No se pone varias veces el cimiento. De la misma manera, el apóstol y el profeta hoy ya no son necesarios porque ya tenemos el cimiento que es la palabra de Dios. ¿Se entiende? En ese sentido, el don de profecía ya no está vigente, pero en otro sentido, en que la Escritura habla del don de profecía, es cuando Pablo le dice a los corintios que anhelen el don de profecía, por sobre el don de lenguas, dice, o que anhelen el don de profecía porque es muy importante, dice capítulo 14, verso 3, en 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Te lo vuelvo a repetir. El que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El don de profecía hoy es equivalente, por lo tanto, al que predica. ¿Por qué? Porque hace exactamente lo mismo. Es el que anuncia la palabra de Dios para edificación, exhortación y consolación. Vamos a seguir ahora con el don de enseñar. La palabra de Dios no solo debe ser predicada, anunciada, proclamada, como lo hace un profeta o un predicador, sino también debe ser explicada. El don de enseñar es muy importante porque permite que el mensaje sea entendible para la gente común y no que sea algo demasiado difícil de entender. En uno de los lugares donde más se ve el don de la enseñanza es allí arriba, en la salita, porque allí la palabra de Dios tiene que ser puesta en palabras que los más pequeños puedan entender. Ya no solo es predicar, anunciar o proclamar, ahora también es explicar. Es como bajar una rama de un árbol que tiene frutos allá arriba a la altura de los más pequeños para que ellos también puedan alcanzarlo. Continuamos ahora con el tercero, el don de exhortar. No solo se trata de anunciar, de predicar, de proclamar y de enseñar, también se trata de dar ánimo al hacerlo. El que exhorta tiene esta habilidad. Puede animar al hermano a cambiar su vida. Hay personas que cuando te quieren exhortar te desaniman, pero hay otras que consiguen otro efecto, te animan a hacerlo. Hay personas que consiguen que el hermano cierre el corazón y hay otras personas que consiguen que los hermanos abran el corazón. La palabra exhortar también aparece como consolar, acompañar o alentar. Aquí la palabra que se usa es parakletos, para exhortar. Y en Juan capítulo 14, verso 16, que es el que está ahí anotado, se utiliza la misma palabra para referirse, ¿saben a quién? Al Espíritu Santo, el Consolador. Aquel que viene junto al creyente en momentos de necesidad para confortarlo y ayudarlo a caminar. Seguimos adelante. El don de servir. Cuarto don. Es la habilidad de mostrar el amor de Cristo mediante obras de servicio. Yo lo que veo por lo general es que muchos piensan que tienen el don de servicio porque sirven en diferentes áreas, pero cuando vamos al momento de servir no se está viendo el don. Si querés saber si es tu don, pensá en las siguientes preguntas. Cuando servís, ¿lo haces porque te sale del corazón o porque alguien te está pidiendo que lo hagas, que hagas esto o hagas aquello? Yo esto lo veo muy seguido. No quiero decir nada, pero lo veo seguido cuando estamos desarmando todo. Hay personas que no pertenecen al Ministerio de Alabanza y vienen, se acercan y te ayudan. Y otras personas que sí pertenecen y tienen que andar. Vení. Bueno, ahí está lo que es un don de servicio.
la persona que le sale hacerlo. Otra pregunta, cuando servís, ¿lo haces con gran entusiasmo o preferirías no hacerlo? Cuando servís, ¿lo haces solo en un ministerio o lo haces en cada oportunidad que se te presenta? Cuando servís, ¿estás mirando constantemente lo que hacen los demás porque si no, no lo haces? ¿O lo que hacen los demás no te importa? En otras palabras, que los demás hagan las cosas que tienen que hacer o que no las hagan, ¿te condiciona o te limita? Porque a alguien que tiene el don de servicio eso no le afecta. Igual lo quiere hacer. Sigamos con el don de dar o de compartir o de repartir. Es la capacidad que da Dios de despojarse de lo propio para sembrar en la vida de otro. Esto no es fácil, ¿eh? El don de compartir o ayudar, eso se trata de poseer una gran generosidad y sacrificio para satisfacer las necesidades de los demás con los recursos propios y la vida misma. Debe ejercerse con liberalidad, dice el versículo. ¿Pueden verlo? La palabra liberalidad también aparece como sencillez. Una persona creyente que da con buen corazón y buenas intenciones, no buscando el reconocimiento o el aplauso, el agradecimiento de los demás, sino que lo hace solamente para honrar a Dios. La palabra liberalidad, que les dije recién es sencillez, es aplotes en griego. Y aquí va un comentario que saqué de algún lugar para ayudarnos a entender de qué se trata esta sencillez, aplotes. Esa palabra aparece varias veces en un extracto que saqué. Se trata de ayudar a los pobres y afligidos con generosidad y un corazón sencillo, aplotes. Una persona sencilla, aplotes, no busca riquezas, no engaña a los demás, no se preocupa por lujos ni desea una vida larga, sino acepta lo que Dios le da, se comporta correctamente y considera todas las cosas con sencillez, nuevamente. Hay veces que las personas son generosas por conveniencia. Son generosas para recibir algo a cambio. O son generosas para manipular al otro. O son generosas para recibir el reconocimiento, el aplauso. El don de dar debe utilizarse no con estos fines, sino de forma sencilla y desinteresada. Continuamos con el don de presidir, que es el penúltimo. Es la habilidad de liderar. Significa pararse al frente, guiar o tomar el timón de la nave. Es importante que haya personas con este don para conducir la congregación, aunque puede ser que haya más personas que no estén en el liderazgo y sin embargo tienen el don de presidir. Dice la Escritura que debe ejercerse con solicitud. ¿Pueden verlo en el versículo? En otras palabras, con gran atención, predisposición, diligencia y amabilidad. Otra versión dice con celo. Bueno, se me perdió una hoja. Acá está, ya la encontré. Con celo. Existe cada vez más un problema en las iglesias y es que no hay personas que quieran liderar con celo. En algunos casos ponen la excusa de que no están preparados o de que no son dignos de tomar esa responsabilidad, pero en realidad es que no quieren dedicar la vida al servicio, no quieren sacrificar tiempo de ocio a la causa. La iglesia necesita personas con un gran interés por hacerse responsable de la obra. Por último, el don de misericordia.
Los que tienen este don son personas con mayor facilidad de empatizar. Tienen facilidad para mostrar simpatía y sensibilidad a quienes pasan por el sufrimiento y la tristeza. Y suelen tener tanto la disposición como los recursos para contribuir al alivio de sus aflicciones. Y suele acompañarse también con palabras de aliento. Este don debe operarse con alegría. Y esto es muy importante para que exista una ayuda real. Y no una simple tristeza impotente y desalentadora para la persona que está sufriendo. Sino que la misericordia debe ir acompañada de un sentimiento de alegría para con los que sufren. Entonces, los dones que se mencionan en este pasaje son los siguientes: profetizar o predicar, pongámosle ahora, enseñar, exhortar, servir, dar, presidir y misericordia. En esta primera parte vimos los dones y la diversidad. En esta segunda parte vamos a analizar los dones y la utilidad. Aquí aparece una palabra charismata. Charismata, esta de la cual deriva carisma también. Es a lo que Pablo le llama don. El don es charismata en griego. Un don que viene de Dios, significa un regalo de parte de Dios. Charismata es algo que Dios le da a una persona y que ella no puede adquirir por sus propios medios. Alguien podría pasarse toda la vida jugando al fútbol y nunca va a ser Leo Messi. Porque Messi tiene un carisma, un extra, algo único que viene de parte de Dios y que Dios no se lo dio a nadie más. Cada uno puede esforzarse en lo que se propone, pero siempre habrá alguien que tiene un carisma, un extra. Uno puede estar pensando muchísimo tiempo, como yo, al momento de escribir un mensaje, cuáles son las mejores palabras para escribir y sin embargo no me alcanza el tiempo, porque siempre me quedo corto. Y veo a otras personas que la agarran en una mañana y escriben libros si quieren. Bueno, Pablo utiliza la palabra charismata para referirse al don que viene de Dios. Un don, una habilidad especial. Pero estos dones no son simplemente habilidades naturales o talentos, porque estos dones tienen un propósito especial. Y así respondemos a la pregunta: ¿para qué sirven los dones? O el propósito de los dones. Si quieren, bueno, acompáñenme en la lectura a Efesios capítulo 4, verso 12. Esto es muy importante. Los dones no son solamente para disfrutarlos, sino que también tienen un propósito y es edificar a la iglesia. Como lo dice Efesios capítulo 4, verso... les voy a leer el 11 también. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones son habilidades que favorecen al cuerpo de Cristo, a la iglesia. De nada sirve un don que no edifica a la iglesia. O sea, que si querés tener un don, que sea para eso. 1 Corintios 14, 12 dice: así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, escuchen lo que dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si querés tener un don, que sea para edificar a la iglesia. Y esa es una de las razones por las que creemos que hay dones que ya no están operativos, que ya no están vigentes, porque no vemos que sigan edificando a la iglesia. Les
di el ejemplo hoy de los apóstoles y profetas, quienes echaron el cimiento de esta construcción. Ahora me gustaría que me acompañen a la lectura de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este verso está espectacular. Se lo leo de nuevo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si me preguntas qué es un don, es esto mismo, es una multiforme gracia de Dios. Es una manifestación de la gracia de Dios. La inmerecida gracia que tiene diferentes formas en nosotros se muestra en las habilidades que Dios nos ha otorgado a cada uno por medio del Espíritu Santo. Y como dice el texto, nosotros que somos administradores de esta gracia, ¿no? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Por lo cual, cada uno es responsable ¿de qué? De desarrollar estos dones de la manera correcta, con la fuerza, con la pasión y la virtud que merece. Cada uno de nosotros tiene diferentes habilidades naturales y dones espirituales, pero hay maneras en las que podríamos limitar la eficacia de los dones y talentos que Dios nos ha dado. Les daré un ejemplo. Yo puedo decir que tengo talento para tocar el violín, y es cierto. Pero si yo me dejo estar años sin agarrar el instrumento, ese talento se vuelve ineficaz. O sea que si yo quiero que mis habilidades prosperen, necesito ejercitarme. Alguien puede tener gran talento para jugar al fútbol, por ejemplo, pero si pasa años en reposo, tarde o temprano llega la panza. Sus músculos se atrofian, pierde la destreza. El Ari me está mirando como vos, me dice. Bueno, me da pena decirlo, pero al mismo tiempo esto sucede con las habilidades espirituales. Si pasa mucho tiempo que no leemos la Escritura, que no servimos, que no nos esforzamos, entonces comenzamos a perder estas habilidades, ya dejan de ser eficaces. Y hay una segunda manera en la que podemos limitar la eficacia de los dones, y es descuidando también nuestras habilidades naturales. Pensemos en alguien que tiene don para enseñar, pero no sabe leer ni escribir. ¿Puede ejercer su don? Sí, pero de una manera muy limitada, gracias a la carencia de la capacidad natural desarrollada. Eso hace que no pueda enseñar con total libertad, porque no sabe leer ni escribir. No puede tener la misma libertad que alguien que sí tiene esa capacidad desarrollada. Lo mejor que puede hacer una persona con un don para enseñar, por ejemplo, es estudiar para maestro. Desarrollar sus habilidades naturales. Por consiguiente, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, tenemos que dedicarnos al estudio de la Escritura y al desarrollo de nuestras capacidades naturales para no limitar la eficacia de nuestros dones. Tercer y última parte. Este pasaje nos habla de la unidad. Gracias, Rubén. Nos habla de la unidad y nos da dos enseñanzas más. Una advertencia sobre el orgullo y que somos miembros de un mismo cuerpo. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí tenemos una advertencia sobre el orgullo. Cada uno debiera sentirse privilegiado de aportar con ese don que posee y no pensar que es mejor que el prójimo. Si somos diferentes a los demás, pero no somos mejores. Imagino que todos vieron el Mundial. Todos pudieron ver a Messi en la final contra Francia. Lo que vimos fue una demostración de fútbol del más alto nivel. La forma en que se movía la pelota de un lado al otro. Sin embargo, Messi, siendo el mejor jugador de la historia, no prescindía de los demás jugadores de su equipo. Él entendía perfectamente que en ese momento él no era más que los demás. Él no agarraba la pelota solo y se iba hasta el arco creyendo que vale más que los demás. De hecho, si Dibu no hubiera estado en el arco, el marcador habría sido diferente. O si Di María no marcara el segundo gol. O sea que si bien Messi es el mejor, la estrella, él en ese momento no se cree superior, sino que es consciente de que está en un equipo en el cual cada miembro es importante. Y si Messi quiere ganar la copa, debe hacerlo en equipo. Entonces, yo debo ser consciente de las habilidades que Dios me dio, pero nunca debo pensar que soy mejor que el resto, porque yo necesito a los demás. Esto se llama interdependencia. Y esto nos lleva a los siguientes versículos, verso 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Pueden verlo? No somos como atletas que están compitiendo unos con otros para ver quién es el mejor, quién se lleva el mejor reconocimiento, quién hace esto mejor. No, somos un cuerpo. Pensá en tu cuerpo. ¿Cómo actúan todos los miembros de tu cuerpo de forma simultánea para beneficio del cuerpo? Los miembros no discuten unos con otros, no se envidian, no se pelean entre sí, no se pisan los cordones a propósito. Se dedican solo a cumplir sus funciones, no importa si tienen ganas o no, de forma interdependiente. No usan sus habilidades para la exhibición, solo cumplen su función y ninguno es autosuficiente. Ninguno piensa en que no necesita a los demás. Voy a terminar ahora con una ilustración. No recuerdo quién cierra el sermón. Miguel. Bien. Esta ilustración la escuché una vez, pero no logré encontrarla. Entonces la volví a armar con ayuda de la inteligencia artificial. Quedó espectacular. Miren. Le pedí a la inteligencia artificial, le dije, necesito que me hagas una ilustración para un sermón de esto. Y le di todos los pasos, me la armó re bien. Escuchen. Había una vez en un taller de carpintería donde convivían diferentes herramientas. El clavo se quejaba del martillo porque era muy duro. El martillo se quejaba constantemente de la sierra, diciendo que era muy cortante. Y siempre le dejaba marcas profundas a la madera. La sierra, por otro lado, se quejaba de la lija, argumentando que era muy áspera y no dejaba la superficie suave. Un día, el carpintero llegó al taller con un proyecto importante. Necesitaba construir un mueble precioso de alta calidad. Sin prestar atención a las quejas de las herramientas, el carpintero tomó el martillo y comenzó a clavar los clavos con precisión. Luego utilizó la sierra para cortar las piezas de manera con exactitud
Después de eso, el carpintero tomó la lija y comenzó a suavizar los bordes ásperos y darle el toque final al mueble. Las herramientas se dieron cuenta de que cada una tenía su propósito y habilidad única en el proceso de creación. Al final del día, el mueble estaba terminado y lucía hermoso. Las herramientas se dieron cuenta de que trabajar juntas y aprovechar sus fortalezas individuales era lo que realmente importaba. Aprendieron a valorarse mutuamente y a reconocer que su colaboración era fundamental para lograr resultados excepcionales. Desde ese día, el clavo ya no se queja del martillo, el martillo ya no se queja de la sierra ya no se queja de la lija. Juntos formaban un equipo perfecto en manos del talentoso carpintero. Y así, en ese taller de carpintería, las herramientas aprendieron que cada una tiene su propósito y que trabajar juntas es la clave para el éxito. En este pasaje aprendemos que el cuerpo de Cristo tiene diversidad, una gran variedad de dones útiles para la edificación de la iglesia. Qué importante es que cada uno de nosotros se conozca a sí mismo, sepa cuáles son sus dones para poder ser más útiles en el cuerpo de Cristo, pero no solo descubrirnos, sino también ejercitarnos en el conocimiento de su palabra para poder ser útiles y tratando de no limitar la eficacia de los dones dados por Dios. Y mientras lo hacemos, debemos servir de manera humilde, sin creernos superiores a los demás, sino valorando a cada miembro para que juntos en las manos del gran carpintero, Jesucristo, podamos ser útiles para la iglesia.